streaming. Le damos la bienvenida a esta nueva edición de Agrotendencias y agradecemos al dueño de casa, al señor presidente de la Bolsa de Cereales, José Carlos Martins, esta invitación a su lugar y aprovechamos a felicitarlo que ayer, 15 de mayo, el aniversario 169 años que cumple esta institución que hoy nos cobija. Agrotendencias 2023 de la Federación de Acopiadores les da la bienvenida e invitamos en este momento a José Carlos Martins a dar sus palabras introductorias a este seminario. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Buenos días, bienvenidos. Un placer compartir esta jornada con el equipo de la Federación de Acopiadores. Valoramos mucho esto porque creemos firmemente que trabajar en conjunto es el camino, en un momento muy particular, en un entorno muy particular donde parecen primar los intereses personales o sectoriales. Con lo cual, muchas gracias, señor presidente Fernando Rivara y el equipo de la Federación por confiar en la Bolsa de Cereales y permitirnos trabajar en conjunto este evento. Hoy vamos a compartir una jornada típica, como otras tantas que se sucederán por estos días. En lugar de enfocarnos en hablar o proyectar modelos de crecimiento con los riesgos propios del negocio, llámese clima, precios, tendremos que extremar la imaginación para vislumbrar el futuro contexto político, económico y social que nos pondrá esta campaña electoral. Enfrentaremos la nueva campaña fina con mucho más incertidumbres que certezas. Pero veamos lo positivo. Por lo pronto, seguimos teniendo oportunidades. A pesar del crecimiento de la producción mundial, también observamos crecimiento de la demanda. Los focos de tensión en la política internacional, llámese la guerra Ucrania-Rusia o estas amenazas latentes entre Taiwán, China, Estados Unidos, nos generan un riesgo adicional a los cuales tendremos que prestarle atención. Tenemos también una mejora en la relación insumo-producto, pero por sobre todas las cosas hay un sector dispuesto a seguir arriesgando capital de trabajo propio y de terceros. Todo esto en un entorno donde en términos económicos esta cadena de valor sufrió un impacto negativo peor que la pandemia. Vale recordar que en la lamentable crisis económica generada por la pandemia, vastos sectores perjudicados en aquel momento recibieron políticas y o medidas de apoyo para paliar la situación, cosa que no se replicó con nuestro sector, ni para paliar los quebrantos, ni para financiar la revancha. Por último, no dejaremos de repetir, necesitamos de la política que tenga un entendimiento real de nuestra actividad. Una actividad que no necesita ni subsidios ni prebendas, solo un escenario de reglas claras, sostenibles en el tiempo, que den previsibilidad a un sector que invierte, genera divisas, genera empleo y riquezas de manera federal. No nos quedamos en la queja. Tenemos una propuesta. Desde el Consejo Agroindustrial Argentino hemos presentado un plan de política industrial para los próximos 10 años, concreto, con varios ejes, pensado no solo en el sector, buscando contribuir a una macroeconomía razonable y con foco en la generación de empleo de manera federal como único camino para reducir los actuales índices de pobreza que nos interpelan. Este sector, el sector agroindustrial, es dinámico y de rápida adaptación a los entornos. Ya ha quedado demostrado, para bien o para mal. Permítanme dos mensajes finales. Uno es interno.
Tenemos que hacer el esfuerzo de trabajar en conjunto. Este evento es un ejemplo. Discutamos puertas adentro. No ampliemos la grieta generando N cantidad de propuestas sectoriales que solo enloquecen o benefician a quienes nos gobernarán. A la política, la propuesta eludida no está escrita en piedra. Fue elaborada con mucha responsabilidad, incluyendo a sectores ajenos a nuestra actividad, para asegurarnos que el resultado tenga un impacto positivo dentro de la economía social de nuestro país. Estimados amigos de la política, mejórenlo, agreguen su impronta, pero por favor no lo cajoneen. Si en Argentina tuviéramos un consenso real de la importancia del sector, hoy estaríamos hablando de otra cosa, concentrándonos solo en el riesgo propio de la actividad. Gracias a todos ustedes por la participación, por estar aquí presentes. Gracias también a los panelistas, a los disertantes que nos ayudarán con su visión. Deseo firmemente que esta jornada nos ayude a todos a tomar mejores decisiones. Muchísimas gracias otra vez. Muchísimas gracias, José Carlos Martins, presidente de la Bolsa. Vamos ahora a continuar con el programa, presentando el clásico lanzamiento de la campaña FINA 2023, y agradecemos a la Bolsa haber elegido este escenario para hacerlo. Integran el equipo de la Bolsa Ramiro Costa, economista jefe de la Bolsa, quien lidera el equipo. Lo acompaña el ingeniero Eduardo Sierra, especialista en agrometeorología, y lo acompañan también Sebastián Gariboldi, Daniela Rejeiro y Cecilia Condi. Bienvenido, Ramiro. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por la presentación, Paul. Muchas gracias a la Federación de Acopiadores, Fernando, a todas las autoridades, a Raúl Dente, a todo el equipo de la Federación por invitarnos a hacer este ya tradicional lanzamiento, como se decía recién, de la Bolsa de Cereales, en la cual mostramos por primera vez todos los números vinculados con nuestra estimación. No solo lo que planteamos o proyectamos de área sembrada en un momento todavía temprano de este proceso, sino también lo vinculado con producción, diferenciando zona por zona qué estamos viendo que ocurre en cada una de las regiones de nuestro país. Y también hacemos el análisis económico, contextual y el internacional, el análisis microeconómico de la rentabilidad del productor, por supuesto el análisis climático, análisis de tecnología que estamos recibiendo de parte de nuestros colaboradores en todo el país, de cómo se va a encarar o cómo se podría llegar a encarar esta nueva campaña de trigo y de cebada 2023-2024. Así que muy rápidamente, para contarles cómo va a estar estructurada esta presentación, voy a comenzar yo haciendo una presentación del contexto internacional. ¿Cuáles son aquellos drivers internacionales que estarían afectando lo que es la producción, lo que es la demanda, lo que son los flujos comerciales, tanto de trigo como para cebada, en esta nueva campaña? Luego me seguirá el ingeniero Sierra, nuestro especialista en climatología. Recién hablaba con varios de ustedes, y yo estoy necesitando tantos milímetros para alargar en mi zona. Se escucha que con menos de tanto nos sembramos, con más de tanto nos animamos. Vamos a ver qué está viendo Eduardo para cada una de las regiones del país para los próximos meses. Luego va a seguir Sebastián Gariboldi, economista de la Bolsa. Él va a estar hablando de la microeconomía del productor, qué estamos viendo desde precios, qué está pasando con los costos y cuál es la rentabilidad, los márgenes que vemos para las distintas regiones, viendo cuáles son los incentivos que se enfrentan en cada una de las regiones para los dos cultivos. Luego Daniela Rejeiro, la parte tecnológica, va a estar analizando para los distintos tipos de tecnologías, para los distintos tipos de procesos, cómo se llevaría adelante este trigo y qué podemos esperar en función de tecnologías y su impacto potencial en rendimientos, en cuestiones vinculadas a la calidad, etc. Y por último, sí, los números de Cecilia Conde, jefa de estimaciones agrícolas, con las proyecciones finales de la Bolsa, finales en realidad para lo que es este seminario, pero son las iniciales del área y producción, haciendo un análisis sector por sector para todo el país. Y luego sí vamos a poner eso en contextos de
cuál es el impacto económico, cuánto se espera de valor agregado aporta al PBI, cuánto esperamos de exportaciones, cómo vemos el comportamiento de la demanda, también desde el punto de vista de la demanda interna para la producción de harina, qué estamos proyectando en términos de pago de impuestos, recaudación fiscal de la cadena y cuál va a ser el aporte de divisas en un año tan particular como este 2023-2024. Así que sin más arrancamos, como les decía, vamos a hacer ese análisis de precios inicial para ver dónde estamos parados respecto de años anteriores. Y lo que vemos ahí es una línea de las cotizaciones del trigo, de la cebada, que es lo que nos interesa, en colores grises, maíz y soja, para tener como referencia, desde el 2019 a la fecha. Lo que vemos ahí es la primera parte donde dice COVID-19, claramente precios deprimidos, muy influenciados por lo que pasaba en ese momento de encierro. Nos acordamos todos muy bien de esa etapa lamentable, que luego al finalizar y al irse normalizando la economía mundial, a medida que se iban abriendo los países y la actividad económica retornaba a cierta normalidad, los precios fueron respondiendo en consecuencia y fueron yendo hacia valores, como vemos ahí, ascendentes, hasta llegar a esos picos máximos que vemos a inicios del 2022, totalmente influenciados por lo que fue la invasión rusa en Ucrania. En ese momento, y hasta que se llegó a los primeros acuerdos de apertura de esos mercados para que los flujos comerciales logren cierta normalidad y fluidez, vemos que los precios fueron máximos a niveles claramente muy altos, no solo nominales, sino reales en términos históricos, para luego intentar una curva descendente que nos deja a donde estamos hoy, que si bien están muy por debajo de esos picos que vimos a inicio del 2022, todavía son precios que son relativamente buenos, relativamente altos respecto de la historia y que hoy en día están muy fuertemente influenciados por tres grandes variables, a pesar que después vamos a ir desagregando algunas más. Por un lado, esta iniciativa del Mar Negro, el acuerdo de cómo Rusia, Ucrania, Turquía, la ONU van logrando extender estos periodos que permiten la salida de granos de esa región hacia los distintos países importadores, que claramente al ser dos grandes productores y exportadores, no solo de trigo, no solo de cebada, sino también de fertilizantes, por ejemplo, es fundamental lo que vaya ocurriendo en términos de esos acuerdos. Y como vamos a ver, estamos en una instancia particularmente importante del mismo, casualmente hoy. Luego la macroeconomía internacional. Ustedes saben, luego de los paquetes de estímulo que los distintos países llevaron adelante para promover una recuperación de la economía post-COVID, lamentablemente las presiones inflacionarias empezaron a crecer, no al nivel de lo que conocemos aquí, pero para poner un ejemplo, Estados Unidos con una inflación interanual de 9%. Todo eso llevó a que los países empiecen a tomar medidas para contrarrestar esa alza en los precios y empezar a reducir esas importantes tasas de inflación a nivel internacional, lo que motivó políticas monetarias más restrictivas. Esas políticas monetarias más restrictivas tienen un efecto en la economía que hace que se reduzcan las tasas potenciales de crecimiento, genera movimientos en los valores entre los tipos de monedas, entre el dólar, el euro, el yen, las distintas monedas que están vinculadas al comercio internacional. Y por último, para destacar las perspectivas productivas. También sabemos que el viernes pasado el Departamento de Agricultura de Estados Unidos lanzó sus primeras estimaciones para la campaña 23-24, números que puestos en el mercado empiezan a tener su impacto y a generar y formar expectativas. Con ese escenario llegamos al escenario de precios que vemos ahí, que repito, precios todavía muy buenos, pero lejos de los máximos que supimos tener a principios del año pasado. Como les decía, hay otros factores que están jugando en este momento y que tienen implicancias relevantes para lo que es el trigo y la cebada de esta campaña. Menciono inicialmente algunos, después vamos a ir profundizando con algún grado de detalle. El acuerdo China-Australia es algo que no es nuevo, comenzó en el año 2020, luego de una disputa comercial. China impone un arancel del 80% para la importación de cebada australiana, generando todo un cambio, un desvío de comercio, al China quedar objetivamente fuera de ese mercado, totalmente fuera de competencia, y al tener que ser ocupado por otros actores. Por ejemplo, Argentina. Vamos a ver luego qué rol tuvo Argentina y qué está pasando con este acuerdo casualmente en estos días. Luego el acuerdo de Estambul, lo que hablábamos de qué está sucediendo en Ucrania y en Rusia. Esto es algo que está sucediendo en este instante. El último acuerdo se firmó por 60 días. 60 días que finalizan el 18, pasado mañana. Y todavía no tenemos novedades concretas de si se renueva, por cuánto se renueva, en qué condiciones se renueva. Otro factor de incertidumbre que está afectando la formación de expectativas vinculados a estos dos productos. Hablaba de las perspectivas productivas, este nuevo escenario que nos plantea el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, donde la producción crece, pero vemos que la demanda también acompaña y los stocks, por ejemplo, en los grandes países exportadores se van reduciendo,
generando un sostén, un cierto acompañamiento de los precios que podemos verlo como positivo y que genera algunas perspectivas positivas para lo que son este mercado, viéndolo desde nuestro lugar. No obstante, vamos a analizar algún detalle de cuál es el comportamiento de esa perspectiva para las principales regiones. Y por último, otros factores, ya más no tan coyunturales como estos tres primeros que mencioné, la medida de la Unión Europea vinculada al tránsito de granos desde Ucrania a países limítrofes y de los países limítrofes hacia los restantes países europeos, también generando expectativas respecto de cómo va a estar el flujo de ese tipo de granos en los próximos meses. La situación climática, que no deja de ser complicada, no solo para Argentina, sino por distintos motivos para otras grandes regiones productoras, y la evolución de la economía mundial, que no deja de presentar signos de incertidumbre bastante marcados, con crisis bancarias que hacía muchísimo tiempo no teníamos y que lamentablemente hoy son tapa de diarios y afecta a gran cantidad de inversores. Entonces empecemos con el tema de la disputa Australia y China. Como decía, se inició en el 2020 dentro de un esquema de sanciones económicas contra una variedad de productos australianos, entre los cuales la cebada fue parte. Le aplican esta sanción de un arancel, un extra arancel del 80%, dejando a Australia completamente fuera de mercado. Pero en abril de este año, hace unas semanas atrás, lograron un acuerdo para volver atrás esta sanción y volver al estado previo que tenía. No nos olvidemos que Australia era el principal proveedor de cebada de China. Con lo cual, fíjense este gráfico, si se alcanza a ver bien, el gráfico de torta de arriba representa cómo era el flujo de importaciones de China de cebada. Y fíjense que está marcado Australia con un 27%, siendo el principal país exportador de cebada hacia China, seguido por Canadá, seguido por Francia y Ucrania, y Argentina tenía solo el 3% del mercado en aquel entonces. En el gráfico de barras de la izquierda podemos ver las barras que tienen un color naranja. El color naranja es la participación que tenía Australia en la exportación de cebada en cada uno de los meses previo al conflicto. Como ven, la proporción siempre era muy alta y en muchos de los casos era casi excluyente, era el gran proveedor de cebada de China. Pero después ven que se corta, abruptamente el color naranja desaparece. Es el momento en el cual se aplican las sanciones, este arancel que les cuento. Y empieza a crecer una barra azul, la barra argentina. Y es el momento en el cual, vemos en el gráfico de torta abajo, Australia pasa a tener un 0% de participación y Argentina salta de un 3% a tener un 23% del mercado. Argentina gana buena parte de eso que había cedido a Australia. Y es además una exportación con un premio de precio. Argentina logra ingresar con nuestra cebada con un precio que está entre 10 y 20 dólares, 15 dólares podemos decir en promedio, por encima de los otros mercados tradicionales de Argentina. Acá lo vemos desde el punto de vista de Argentina. Fíjense, el gráfico de la izquierda mostrando cuáles eran los destinos de exportación de nuestra cebada. Arabia Saudita liderando, Brasil, Colombia, Kuwait y toda una serie de países. Pero no encontramos a China. En el gráfico de la derecha vemos el promedio 21-22 luego de este conflicto que estoy mencionando. Fíjense que pasa de no aparecer a ser el número 1. Y además a generarnos este premio de precio por cómo se negocia la cebada con China y los estándares sanitarios y de calidad que nos compra ese producto. Es decir, ahora en abril, post acuerdo China-Australia, probablemente este flujo de comercio vuelva a revertirse, Argentina pierda este mercado, porque Australia va a ocupar ese espacio nuevamente, y tengamos que recuperar lo que estábamos comercializando, más mirando con el gráfico de la izquierda, que eran los proveedores, los orígenes habituales, los destinos habituales de nuestro país. Cambiemos de tema y vamos al conflicto del Mar Negro. Como decía recién, es algo que se inició en fines de febrero del 2022. Transcurrieron, como ven ahí en el gráfico de abajo, a partir de entonces las exportaciones de esta región, gran exportador mundial de estos cereales, se fueron completamente a cero, pero que luego del primer acuerdo, allá por julio del año pasado, donde tiene gran influencia Turquía y las Naciones Unidas, ¿no?, interactuando entre lo que es Rusia y Ucrania, permite un flujo normalizado de comercio que no llega a los niveles previos, pero al menos, como ven, se vuelven a restituir con las barritas que surgen a la derecha a partir de agosto, un flujo de granos que por lo menos tranquiliza el mercado. Ahí vemos que gracias a estos acuerdos que se han ido firmando, venciendo y renovando, se han logrado exportar cerca de 30 millones de toneladas, de las cuales un tercio de esas son vinculadas con trigo y con cebada. La cuestión es que estos acuerdos que empezaban a ser de 120 días, la renovación fue de 120 días, la última fue de solo 60 días,
al momento del vencimiento siempre generan incertidumbre. No se sabe qué va a pasar hasta la última instancia, hasta el último día. Lamentablemente hoy estamos en esa situación. Estamos a 2 días de que vence y como ven ahí, 18 de mayo, signo de preguntas, ¿cómo sigue? Factor a seguir de cerca, factor que genera incertidumbre, factor que puede hacer mover los mercados. Y a su vez, no solo tiene impacto en el cereal en sí mismo, sino también, como decía, Rusia es un gran exportador de fertilizantes. No solo por eso, también por otros factores vinculados con la oferta. Post-COVID se han ido normalizando los flujos de comercio, se han ido normalizando las cadenas de suministros de este tipo de productos, acompañado por una demanda bastante más tranquila, digamos, más suave de lo que venía siendo. Todo eso hizo que el mercado de fertilizantes, de agroquímicos, de los principales insumos que emplea el sector agropecuario, tenga también una importante reducción de precio. Y como vemos ahí en la variación interanual, lo interesante a destacar es que los insumos bajaron más que lo que bajó el trigo. Es decir, que esto nos mejora, es un primer indicador de una mejora en la relación insumo-producto, que es una forma de mirar qué podría llegar a estar sucediendo con los márgenes, que como decía vamos a estar viendo después más adelante para la situación específica de Argentina. Y por último, creo que son las últimas 2 filminas de parte de la internacional, como les decía, perspectivas de producción. Desde el viernes pasado tenemos este primer escenario 23-24, vemos que para la producción de trigo se espera un leve incremento, pero que más allá de ese leve incremento y diferenciado por regiones, donde vemos que la Unión Europea tiene un valor alto de producción, llegando a valores casi récord de lo que venía siendo, Rusia una baja respecto de los altos valores de la campaña pasada, pero aún así siendo una producción realmente muy voluminosa. Vemos el caso de Estados Unidos, que a pesar de la seca y de la distinta composición de los trigos que ellos producen, tendrían en esta primera proyección una muy buena campaña estimada, quizás no como muchos analistas estaban previendo, pero no obstante es de 46,2 millones de toneladas. Vemos el comportamiento récord de Canadá, incremento de área sembrada, incremento de tecnología mediante, y vemos lo que pasa en Australia, Ucrania y el caso de Argentina con una proyección positiva, que todo esto, cuando lo mezclamos en la gran coctelera de oferta y demanda, vemos que los niveles de stock finales de los principales países productores tienen una tendencia negativa. Es decir, de nuevo, ponen un sostén sabiendo que países exportadores que pueden llegar a tener stock para abastecer distintas situaciones que el mercado pueda llegar a generar en la próxima campaña o en las próximas campañas, es limitado al punto de que los niveles actuales es el valor mínimo de los últimos 10 años. Ese es el nivel de situación de tirantez de stocks entre los principales países exportadores. Y cuando vemos el caso de la cebada, un caso similar, pero con stocks todavía mucho más ajustados. Vemos que en el caso de stocks, fíjense, son los menores, en ese gráfico empieza en 2000, pero en realidad tenemos que ir hasta el 83-84 para tener valores tan bajos. Es decir, 40 años atrás para encontrar niveles de stock similares a lo que estaríamos viendo con esta campaña y la nueva proyección productiva del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Con esto cerramos aquellas variables interesantes que podrían o que están afectando a este mercado. Y si ya nos metemos de lleno en Argentina, empezando por la parte climatológica, a ver qué noticias nos depara el clima por medio del ingeniero Eduardo Sierra. Muchísimas gracias. ¿Parado o hacia arriba? ¿Allá? Bueno. ¿Pasa para atrás? ¿Esto pasa para atrás? Bueno, bárbaro. Muy bien, buenos días a todos. Realmente es un gusto estar acá. Bueno, Ramiro Costa nos planteó una serie de posibilidades interesantes, ¿no? La voluntad está. Ahora falta el clima, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué podemos decir de esto. Le pedimos a la gente de sistemas que nos ponga la presentación y voy a contarles. A ver. Bueno, gracias. La tengo que pasar. Ahí está. Bueno, aquí estamos. Y vamos a empezar por el estado del sistema climático, ¿verdad? ¿Qué nos dice sobre todo este mapa que es la anomalía de temperatura de los mares? ¿Qué es lo que más nos dice a primera vista de cómo está el clima? Necesitamos lluvia, ya lo sabemos todos. En este momento nos falta humedad. ¿Qué nos dice esto?
Fíjense que hay un cartel que dice fuerte calentamiento de la costa americana. Ven que hay un manchón marrón sobre Ecuador y Perú. Eso está marcando que ahí el mar está más de 2 grados por encima de lo normal. O sea que el famoso niño, que aquí le rezamos al niño, aunque no sea el niño Jesús, está. Esto es una buena perspectiva, ¿verdad? Pero si ven más abajo, no se pongan contentos del todo, dice Océano Antártico Frío. Y este juega en contra, porque fíjense que si se van al Océano Atlántico, dice corriente de Malvinas avanzando. ¿Por qué está frío el Océano Antártico? Porque hace más o menos 15 años, no ahora, se activaron los vientos polares. ¿Qué hacen los vientos polares activos? Y nos dan como una niña de fondo siempre. ¿Qué es lo que pasa en este nuevo estado que se instaló hace 15 años y va a seguir tal vez otros 15? Ese niño, que es muy fuerte como niño, no actúa como un niño fuerte. Puede ser un niño débil. ¿Por qué? Porque le juegan en contra los vientos polares, que nos enfrían el litoral atlántico y nos inundan el continente de una masa de aire estable. Fíjense, hoy falta humedad en la atmósfera. No, hay humedad. Ayer yo salí a caminar, vine al centro, caminé un poco, volví a casa transpirado, aunque estaba en mangas de camisa. Está lleno de humedad el aire, pero está estable. ¿Por qué? Por los vientos polares. Entonces, eso nos juega en contra. El niño está en el Ecuador. Y tenemos otra situación que juega un poquito en contra de los cultivos de invierno. ¿Cuándo empieza a hacer efecto el niño en la región pampeana? Todos creemos por los medios que se declara el niño y ya llueve. Fíjense que el niño se declaró hace como un mes, todavía no llovió, porque el niño tiene que ver con los vientos alisios, que son el sistema de circulación ecuatorial. ¿Y dónde están ahora los alisios en plena primavera del hemisferio norte? Y casi en el trópico de Cáncer, Miami. ¿Cuándo van a empezar a viajar hacia el hemisferio sur? Y ¿cuándo alcanzan su máxima posición al norte los vientos alisios? El 20 de junio. ¿Cuándo van a empezar a viajar al hemisferio sur? El 20 de junio. ¿Cuándo van a entrar al hemisferio sur? 21 de septiembre. Entonces, ¿a partir de cuándo actúa el niño en el hemisferio sur? Sobre todo en el cono sur. Y de la primavera. No actúa mucho en otoño e invierno. Por lo menos no nos va a dar. Muchos medios dicen necesitamos 150 milímetros de una para reponer el perfil. Eso es medio difícil ahora, ¿verdad? Yo les voy generando el suspenso. No pierdan la esperanza, a lo mejor viene. Pero ¿qué pasa? No va a ser un niño inundante. ¿Puede ser inundante? Sí. Febrero, marzo, pero no ahora. Bueno, dicho todo esto, analicemos un poquito, ese es el pronóstico que hacen los australianos del niño. Ven que, para ser más rápido ahora, después de la introducción, al final, ya por el mes de septiembre, octubre, dice que el niño está ahí en la zona roja, que dice el niño, va a ser un niño fuerte, más de 2 grados. ¿Cuándo puede actuar eso? Y a partir de septiembre, ¿y cuándo alcanza el clímax? Diciembre, enero, sobre todo febrero, marzo. ¿Cuándo son las inundaciones aquí? Marzo, abril, mayo. Ahora estamos en una transición. Y bueno, si ya ahora entramos en tema, ¿cómo estamos y dónde vamos? Esto es cómo estamos en en mayo hasta el 14 de mayo, como dice ahí. A la izquierda, en el mapa de arriba, son las lluvias. ¿Dónde llueve bien? ¿Y dónde está verde, celeste? ¿Dónde está lloviendo bien? En Río Grande do Sul, Corrientes, Misiones, el sur de la región oriental del Paraguay. Ha llovido algo en zona núcleo,
ahí al norte de Buenos Aires. Lo de abajo es la temperatura, esos verdes son temperaturas relativamente frescas, aunque hay días de calor como los que vemos. Y el mapa de la derecha es cómo estamos de humedad en el suelo. ¿Qué les parece que puede representar ese rojo que hay en el noroeste de Buenos Aires? Sequía. El amarillito que cubre zona núcleo es leve déficit. Fíjense Uruguay cómo está. Ahora sería el momento que tendría que tener más humedad Uruguay, está en rojo. O sea, tenemos sequía en gran parte del área agrícola nacional, que es lo que está un poquito mejor. Y Río Cuarto, en Córdoba, las elevaciones cordobesas, un poco raramente está bien el NOA en esta época del año, Paraguay, Corrientes, pero de la zona triguera argentina, hoy lo que está bien es el sudeste. ¿Ven la manchita en el verde en el sudeste? Entonces, por ahora no estamos bien, venimos de esa que terminó siendo una niña triple. Tema heladas, ¿verdad? Heladas agronómicas, empezaron este año muy temprano. ¿Ven a la izquierda que hay un montón de colorado? Ahí es donde empezaron las heladas en febrero. ¿Los ven a los vientos polares? ¿Qué les parece? Tuvimos una irrupción de vientos polares el 17 y 18 de febrero. Mató o le cortó el ciclo a lotes de soja. Estamos en la era de los vientos polares. A la derecha tienen donde todavía va a haber heladas. Ven que es una temporada que, como sí esto lo hace el Niño, las heladas no van a ir muy al norte. Por lo tanto, no tenemos mucho peligro de heladas tardías. Salvo, naturalmente, el sudeste, sudoeste de Buenos Aires, que son típicos. Aquí es lo que queda de mayo. Ven a la izquierda arriba, todo ese amarillito que cubre gran parte del área agrícola, son muy pocas lluvias en mayo. En mayo va a llover en Entre Ríos, Corrientes, algo en el Uruguay. O sea que no se nos va a ir la sequía en la mayor parte del área triguera en mayo. Pero podríamos decir, mayo perdemos las siembras más tempranas tal vez. Lo decisivo va a ser junio. ¿Se preparan para ver junio? Aquí viene el momento culminante, ¿verdad? Es cuando el héroe está balanceándose en la liana sobre el río lleno de cocodrilos. ¿Qué nos dará junio? Por lo menos en el pronóstico que usamos nosotros, ¿verdad? Tarda porque quiere suspenso. Ahí está junio. ¿Les gustó junio? Miren arriba a la izquierda. Junio llega la caballería, como en las películas de cowboys. ¿Sí? Fíjense la lluvia, el de abajo a la izquierda es la temperatura, temperaturas ya otoñales, pero con días cálidos. Miren a la derecha cómo mejoró la situación de humedad. Y esto aparentemente sería julio temprano. De todas maneras, fíjense que esos verdes representan un equilibrio de humedad. Excesos serían los azules, Río Grande, parte de Buenos Aires. Pero fíjense, no es el niño inundante que nos venden algunos medios. Es un niñito. Y tiene que seguir. O sea, junio apunta que nos traería la humedad para sembrar. ¿Qué nos dice julio? Ven que julio, fíjense arriba a la izquierda, esos amarillos, ¿qué son? De vuelta julio, un pico de vientos polares, es el mes más frío, o sea que nos va a ir dando agua, un baldazo, después no, un baldazo, pero se mantiene la humedad. Ven que a la derecha sigue el verde, pero con manchones amarillos, con manchones rojos. Entonces, ¿qué ocurre? Estamos en un ambiente marginal, que es lógico, en la era de los vientos polares y después de una niña triple. No era para esperar que haya un cambio cualitativo. Eso se puede producir para la gruesa, Dios mediante.
Aquí tenemos, agosto, ¿verdad? Vuelve a llover manchoneadamente, ahí arriba a la izquierda, pero llueve. Y fíjense que agosto es el primer mes que más o menos tenemos agua en todas partes. O sea que viene ahí haciendo equilibrio en la cuerda floja nuestro cultivo. El potencial que dijo Ramiro y el que nos va a contar la ingeniera María Cecilia Conde es alcanzable, pero vamos a tener que trabajar muy bien. Acá tienen septiembre, ¿verdad? Septiembre vuelve a bellaquear el clima, justamente ahí zona núcleo es donde, fíjense que se da notablemente que zona núcleo pareciera que ha dejado de ser zona núcleo, que llueve más en la periferia. Esto puede tener con que el Río de la Plata está funcionando mal. Posiblemente una de las causas posibles es la construcción de la hidrovía, porque para hacer navegable el Paraguay se dragó el Pantanal, un gran humedal que era el que regulaba al río Paraguay. Entonces ya le hemos modificado el régimen al Río de la Plata. Y hay un cierto riesgo, lo vamos a ver en los próximos años, que esa zona privilegiada, zona núcleo, ¿y si dejó de serlo? Bueno, septiembre seguimos aguantando con manchones de sequía o leve sequía, pero la mayor parte en verde que está bien. Acá tenemos el final de heladas. A la izquierda tienen el final de heladas el año pasado, 2022, que representan todos esos rojos, heladas muy tardías. Fíjense, Uruguay, esas heladas fueron de noviembre en Colorado. El sudeste de Buenos Aires, el naranja, también en fin de octubre, comienzos de noviembre. Esta temporada, a la derecha, esperamos mucho menos riesgo de heladas, salvo en el sudeste y sudoeste que están en naranja. Esas son heladas de casi comienzos de noviembre. Pero aparentemente no llegarían al trópico las heladas. Y luego, bueno, acá tenemos el mes de octubre. De vuelta, fíjense las lluvias arriba a la izquierda, que no son perfectas. Todas esas naranjas ya son lluvias justas, 50, 75 milímetros, y estamos en octubre. No se ve todavía el Niño. Los vientos polares hacen sus travesuras. La humedad se mantiene. Tengan en cuenta que trigo, cebada no son cultivos de grandes exigencias hídricas. Este clima, si se mantuviera por ahí, es para buenos rindes y para buena calidad y menos presión de enfermedades. Lo que pasa es que uno quisiera tener un poquito de exceso. Noviembre, fíjense, lluvias muy fuertes arriba a la izquierda, pero al norte. ¿Ven que zona núcleo está de vuelta con la zona núcleo sur en naranja? Pero una linda lluvia. Ahí se activó el Niño. Y diciembre, que es con lo que terminamos la cosecha fina, de vuelta un poco manchoneado, ya hace calor, pero fíjense que ahí aparecen manchones importantes de sequía en el este de Córdoba, pero ya casi, como dijimos, ahí estamos en maduración, mejora la sanidad, y si tenemos un enero seco, fenómeno para la cosecha. Entonces, en resumen, estamos en una campaña que nos va a hacer sufrir, la potencialidad está, teóricamente, pero vamos a estar ahí en el límite, sufriendo, porque aunque un año lluvioso para trigo, cebada, pueda perjudicarnos la sanidad, pueda bajarnos el rinde un poco, estaríamos más tranquilos. Y sobre todo, el tema, no esperemos que esto, porque declararon un Niño, sea el año de inundaciones. Viene ahí, estamos en la descendente del ciclo climático y fíjense que estos últimos 15 años cada vez estamos teniendo más frecuencia de sequías. Fíjense, 7, 8, 8, 9, 2 años secos. 9, 10, un Niño.
10, 11, 11, 12, 2 niñas. ¿Verdad? Después 17, 18, otra niña. Y después 3 niñas seguidas. Cada vez vienen más seguidas las niñas. Y estos próximos 10, 15 años tenemos que aprender a trabajar con climas como este. No estamos ya en la década del 80, 90. Tenemos que aprender a trabajar en este ambiente. Que trabajando bien se puede hacer muchas cosas, pero si seguimos esperando los años con excesos hídricos, nos vamos a quedar con las ganas. Bueno, espero no haberme excedido mucho, nadie me dijo nada, pero bueno, la situación con esto es así. Muchas gracias. Y ahora me toca presentar a mí. Ah, ¿me tienen que aplaudir? Dele. Porque me estaban esperando así. Al joven doctor Sebastián Gariboldi, que nos va a iluminar con el tema económico, ¿verdad? Sebastián, aquí te dejo, te paso los elementos del poder. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Bueno, después del escenario internacional que nos mostró Rami y el escenario climático que nos acaba de mostrar Eduardo, yo voy a pasar a mostrar el escenario económico en el cual se va a desenvolver la nueva campaña FINA 2023-2024 en términos de precios, costos y márgenes brutos finalmente. Para arrancar con los precios, tomé precios FOB acá del Ministerio, tanto para cebada y forrajera, dado que no tenemos un mercado de futuros. Y lo primero que se puede observar es que para los dos, desde que comenzó el año, hubo ciertas reducciones, en particular vistas mejor en forrajera, por el escenario del acuerdo de Australia y China que firmaron recientemente en abril, donde bueno, generó bajas respecto a enero de 2023 del 23%, mientras que cervecera solamente un 8%. Pasando a los precios a cosecha del Matva Rofex, precios que espera recibir el productor en diciembre, en el momento de la cosecha, se puede observar cómo a medida que desde el arranque de la serie, en marzo, hasta la fecha de hoy, cómo el precio se movió alrededor del promedio de los últimos 5 años y también por debajo, básicamente, de los precios máximos que tuvimos durante la campaña pasada. Si sacamos un promedio desde marzo hasta junio, se puede ver más o menos un precio de $243, que si lo comparamos con el promedio de las últimas 5 campañas, se encuentra un 18% por encima, pero un 19% por debajo de los precios a cosecha de la campaña anterior. Es decir, en línea con el escenario internacional, estamos en un momento de precios que respecto al año pasado cayeron, pero que todavía se mantienen en niveles históricamente elevados. Pasando al precio de los insumos, básicamente acá tenemos precios para algunos de los insumos necesarios de la producción. Por un lado, urea, con una reducción del 55%, si tomamos también el promedio de marzo a mayo. El fosfato diamónico, con una caída también del 34%, sustentado también en parte por el escenario internacional que nos mencionó Rami, de mejores suministros y una demanda que todavía no termina de activarse. Y después también en el mercado local, por una demanda de los productores que todavía se mantiene bastante estancada por las expectativas de precipitaciones para las próximas semanas. Después, por otro lado, el 2,4-D herbicida cayó un 6%, y el gasoil tuvo un aumento respecto al promedio de marzo a mayo del 17%, el único insumo que todavía está por encima. Bueno, acá tenemos un gráfico de relación insumo-producto, que en este caso en realidad es producto-insumo. Si se fijan en el EGI, es precio del trigo dividido precio del insumo. Y lo que se puede observar es, en la línea marcada, punteada, básicamente que en mayo de 2022 tuvimos una significativa volatilidad, que viene en línea con el conflicto del Mar Negro. Y bueno, en el lanzamiento pasado, mientras se hablaba de que los insumos habían aumentado mucho más que el precio de los granos, justamente este gráfico viene a representar
eso. Y a medida que los flujos internacionales se fueron acomodando, las cadenas de suministro se restablecieron con el reciente acuerdo del Mar Negro de Estambul, la relación empezó a normalizarse y a volver a los niveles que se tenía previo al conflicto. Entrando ya de lleno a los márgenes brutos, después de haber hablado de los precios de los insumos y de los granos, para esta nueva campaña encontramos en la cajita verde, el lado derecho, que es la campaña 2023-2024, mejores márgenes tanto para trigo como para las alternativas de cebada más soja de segunda, bueno, estos son márgenes brutos a nivel nacional con rinde promedio. Por lo tanto, a pesar de haber una baja en los precios de los granos, todavía la baja de los precios de los fertilizantes, especialmente de los nitrogenados, con la urea que mostré hace un momento, cayendo un 55%, los márgenes para la nueva campaña 2022-2023 mejorarían para todos los cultivos. Y metiéndome en aquellas regiones, en aquellas regiones donde el trigo y la cebada son significativos, que es en la región sudoeste de Buenos Aires, también observamos que tanto para las alternativas de cebada como para el trigo hay mejores márgenes y márgenes más elevados para las alternativas de cebada. Y lo mismo se encuentra en la región sudeste de Buenos Aires. Así que, para ir terminando, ir cerrando la presentación, a pesar de que existe un mayor incentivo económico en términos de márgenes, lo que se observaría para esta nueva campaña es que la decisión del productor va a estar condicionada a muchos factores, el clima, inicialmente, en aquellas regiones donde todavía hay un faltante de humedad y de precipitaciones, el área sembrada va a depender de las próximas precipitaciones que ocurran en las próximas semanas. Después, por otro lado, también de la disponibilidad de insumos, en un contexto donde las divisas no sobran, y finalmente en la disponibilidad de financiamiento en aquellas regiones donde la producción fina y gruesa de la campaña pasada fue relativamente mala, muy mala en realidad, lamentablemente para los productores. Así que eso es todo, los dejo ahora con la ingeniera Dani, que les va a comentar el escenario tecnológico de la nueva campaña 2023-2024. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, yo voy a hablar de la tecnología aplicada en los cultivos de fina. Pero antes de comenzar, de saber cómo hacer la tecnología aplicada, me pareció interesante saber y recordar de dónde venimos, cómo fue la tecnología aplicada en la campaña anterior. Sabemos que la campaña anterior estuvo afectada por factores climáticos. Arrancamos con dificultades a la siembra por falta de humedad en el perfil. Continuó con bajas precipitaciones que afectó el crecimiento y el desarrollo de los cultivos. Y terminamos con heladas tardías en muchas regiones, que provocó mermas en los rindes. Esto fue afectando la adopción del nivel tecnológico. Como vemos en los gráficos, la adopción de nivel tecnológico alto bajó 4 puntos porcentuales, lo que implica una disminución de 500.000 hectáreas que dejaron de hacerse con ese nivel tecnológico alto. Estos son valores nacionales. Si nos paramos en valores regionales, podemos ver que las zonas núcleo bajó la adopción de nivel tecnológico y también el centro de Buenos Aires. Pero bueno, ¿qué es nivel tecnológico? Capaz este es un concepto que lo tenemos nosotros, pero ¿qué quiere decir? Nivel tecnológico es la adopción de insumos y las prácticas de manejo empleadas, las tecnologías de proceso. De esta conjunción es lo que da 3 niveles tecnológicos: alto, medio y bajo. Veamos algunas variables. La siembra directa en la campaña de trigo anterior fue del 89% del área, descendió a apenas 1 punto porcentual. La densidad de siembra pasó de 113 kilogramos de semilla por hectárea a 111. Parece que bajó poco, pero como les mencioné con anterioridad,
Esto son valores nacionales. Si nos paramos en el NEA, bajó 30 kilos. Por lo tanto, es una elección que va de la mano a la potencialidad del ambiente y a la disponibilidad de los recursos. Por otro lado, vemos que el 96% de la semilla recibió un tratamiento. De este 96%, el 12% recibió un biológico. Por otro lado, la fertilización nitrogenada descendió de 80 a 77 kilos de nitrógeno por hectárea. Acá también el descenso parece poco, pero hubo mayores descensos en el NEA y también en el centro de Buenos Aires. Por otro lado, la fertilización fosfatada se viene manteniendo a lo largo de las campañas y la misma fue de 14 kilos de fósforo por hectárea. Vemos también que la aplicación variable de fertilizantes pasó de 16% del área en trigo al 26%. Esta es una práctica que viene en incremento a lo largo de las campañas. Por otro lado, el monitoreo de cultivos pasó de 80% de los productores al 91% de los productores. Y también es una práctica esencial en campañas donde no sobran los recursos y donde hay que hacer un seguimiento de los cultivos para poder interferir en el momento indicado. Ahora sí, vimos un pantallazo muy general de lo que fue la campaña 22-23. Ahora, ¿hacia dónde vamos? Con esta pregunta que nos veníamos haciendo, dijimos, entre marzo y abril, vamos a consultarle a nuestros colaboradores de la Bolsa de Cereales acerca de cómo va a ser la tecnología aplicada en los cultivos de fina. Y nos dijeron que un 59% mantendría la tecnología aplicada, un 29% no sabía, un 9% disminuye y un 3% aumenta. Tratamos de ir más allá y ver, bueno, qué variables, qué factores iban a marcar la campaña, qué nos decían nuestros colaboradores. Y como ustedes ven en la nube de palabra, la palabra más grande que surge es la lluvia. De esta palabra que venimos hablando estos últimos años, diría yo. De la mano de la lluvia aparece la fertilización. La fertilización va a ser una práctica que va a estar marcada tanto para el crecimiento o el descenso de la misma por la lluvia. También aparece el perfil seco, el control de malezas, el financiamiento en algunas regiones, también como marcaba Sebastián, la buena relación insumo-producto, que también nos marcaban antes, y bueno, siembra variable, aplicación variable. Bueno, pero pensamos que todavía faltaba. Nuestros colaboradores nos decían, bueno, todavía no sabemos, hay incertidumbre. Entonces, estas primeras semanas de mayo volvimos a repreguntar a nuestros colaboradores acerca de cómo iba a ser la tecnología aplicada. En este caso, el 46% nos dijo que la tecnología se iba a mantener. El 24% seguía sin saber. El 22% que la tecnología disminuiría. Esto aumenta en comparación a lo que vimos antes. Y el 8% que aumentaría. También, igual que con anterioridad, nos focalizamos en saber qué factores, qué variables. La lluvia seguía apareciendo como la palabra principal. Pero en este caso apareció la palabra defensivo. Cuando preguntamos qué quería decir esta palabra, nos decían, bueno, hay que ir hacia planteos defensivos, donde podamos tener cuidado. Sembramos. Si llueve podemos hacer una refertilización o aplicar algún tipo de insumo, pero hay que estar a la espera. También apareció la palabra financiamiento, la buena relación insumo-producto, que en este caso aparece más chica la palabrita. ¿Y por qué? Porque aunque es mejor que en la campaña anterior, es un poquito peor que en marzo. Después aparece expectativa positiva, que la verdad muchos lo mencionaron, y esto se debe a que venimos de campañas muy malas, y las expectativas son de tener una campaña buena y poder aplicar tecnología. Y después arriba de la nube de palabra pueden ver algo raro, que dice perfil seco y al lado hay agua. Podemos decir son dos conceptos contrapuestos, pero les recuerdo que esto es una nube de palabras nacional. Entonces,
decidimos ir por región a ver qué estaba pasando. Dividimos a nuestras regiones productivas en 4 grandes zonas: el norte, el centro-oeste, el centro-oeste y el sur. Comencemos por el norte. El norte formado por el NOA, el NEA y el norte de Santa Fe. El 83% de los colaboradores decía que la tecnología se iba a mantener. El resto dijo que no sabía todavía. Es importante destacar que en esta zona el cultivo de trigo se hace como cobertura principalmente y se utiliza una tecnología de media a baja. Sin embargo, nos detallaron que iban a curar sus semillas con biológicos. Esta también es una variable que se viene incrementando. Bueno, y hay lluvia, venía mucho de esta región, porque en el último mes, en las últimas semanas, estuvo lloviendo y mejoró las expectativas de los colaboradores. Pasamos al centro-oeste. Acá cambia un poco el panorama. Podemos ver que el 30% nos dijo que la tecnología se iba a mantener, el 40% todavía no sabe, el 25% que disminuiría y el 5% que aumentaría. Acá se mencionan problemas relacionados con la financiación y la liquidez para obtener los insumos, ¿no? Además mencionan la falta de lluvia, lo que hace que se vuelquen, que viren hacia estos planteos defensivos que les decía con anterioridad. Y este 5% de aumento que vendría a ser de la tecnología está totalmente condicionado a las lluvias. Finalmente, en Entre Ríos pasa algo particular, que viene lloviendo y ya se largó la siembra, pero esto lo va a explicar Cecilia Conde después. Bueno, pasamos al centro-oeste. Acá el 45% dice que disminuiría la tecnología aplicada. El 33% la mantendría, el 11% no sabe y el otro 11% aumentaría. Acá el trigo, la necesidad de hacer trigo va de las manos de mantener la rotación para tener un mejor control de malezas y de enfermedades. Siguen existiendo esta incertidumbre climática y de la mano de buscar estrategias a la hora de sembrar, tratar de dividir la fertilización, por ejemplo. Finalmente, como también les mencioné en la región anterior, este 11% que nos indica que aumentaría la tecnología está condicionado a la lluvia. Y palabras textuales de nuestros colaboradores nos dicen, si llueve, acá se siembra y se pone toda la tecnología. Bueno, pasamos a la última zona, el sur, que está formado por el sudoeste, el sudeste, el centro y la cuenca. Acá el 54% nos dice que mantendría la tecnología. El 23% no sabe, el 15% aumentaría y el 8% disminuiría. Los perfiles en esta zona están cargados, tienen humedad. Nos indicaron que la relación insumo-producto era buena, factor importante para la utilización de insumos. Y finalmente es importante destacar que este 54% que nos dice que mantendría la tecnología es sobre un piso tecnológico alto, porque en esta zona se utiliza tecnología. Entonces, para ir terminando, traigámonos un poco esta charlita que tuvimos, y podemos decir, la campaña 22-23 fue muy complicada, pero a pesar de eso la tecnología no bajó significativamente. Bajaron más los insumos que las prácticas de manejo. Se hizo hincapié en las prácticas de manejo, en la tecnología de procesos. Fuimos viendo rápidamente todas las zonas y para todas las regiones de Argentina qué pasaría en la próxima campaña. ¿Y qué vemos? Vemos una diferencia. Tanto en el norte como el sur la tecnología se mantendría, pero ojo, no es lo mismo. En el norte se usa una tecnología baja, se mantendría una tecnología baja, mientras que en el sur se mantendría una tecnología alta. Los centros todavía hay mucha indecisión y va a depender de lo que pase en el próximo mes, semanas, con las lluvias. Por otro lado, los planteos defensivos se manejan
se toman como una estrategia, poder dividir, poder hacer un seguimiento de los cultivos, poder dividir la fertilización y actuar en el momento indicado. Y finalmente, seguir haciendo foco en esas prácticas que mejoran la eficiencia de los recursos. Como pasó en la campaña anterior, que se mejoraron estas prácticas, bueno, seguir haciendo hincapié en la aplicación variable de los insumos, en el monitoreo, en el análisis de suelo, entre otras prácticas. Bueno, ahora la parte interesante, ¿no? ¿Qué darán los números? Mientras recordamos que pueden formular preguntas utilizando el QR que está en pantalla, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenos días para todos. Yo voy a contarles qué es lo que va a pasar con la superficie sembrada y la producción de la campaña FINA 2023-2024 a nivel nacional y a nivel regional. Cuando empezamos a pensar y a diseñar este lanzamiento, se nos presentaron diferentes factores de incertidumbre que afectan de manera directa la estimación de producción y de área sembrada. Entre ellos, la heterogeneidad de agua disponible en el suelo para la siembra de los cultivos, los pronósticos de primavera, la situación financiera difícil que tienen algunos de los productores y la buena relación insumo-producto, como dijeron anteriormente. Para entender cómo estos factores afectan la estimación de producción y de área sembrada, es que hemos decidido agrupar nuestras zonas PAS en 4 grandes regiones, que son las mismas regiones que nombró recientemente Daniela: norte, centro-oeste, centro-oeste y sur del área agrícola. Antes de pensar de manera regional, me parece muy bueno recordar cómo es la distribución de la superficie sembrada y la producción de trigo y cebada a nivel nacional. El 68% del área sembrada se encuentra en las regiones sur y centro-oeste, mientras que la producción en estas zonas aporta casi el 80% del volumen nacional. Esto quiero resaltarlo por la importancia que tienen estas 2 regiones a la hora de pensar en estimaciones de campaña FINA. Bueno, ahora voy a ir contando qué es lo que sucede desde el norte hacia el sur, siguiendo un poco la dinámica de siembra del cultivo de trigo y cebada. ¿Cómo estamos en el norte? La disponibilidad hídrica, la disponibilidad de agua, como decía Dani y como le contaban los colaboradores, es adecuada. Hay mucha intención de siembra debido a que vienen de 3 campañas de baja en superficie debido a restricciones hídricas. Por lo tanto, para esta campaña 2023-2024, proyectamos un aumento en el área sembrada de trigo en esta región de un 30%. Continuamos hacia el centro-oeste. El 36% del trigo total se siembra en este área. Y
Dentro de este área, el 65% del área sembrada de trigo se encuentra en ambos núcleos, tanto núcleo norte y núcleo sur. Acá tenemos dos escenarios diferentes. Por un lado, centro-norte de Santa Fe y Entre Ríos, como decía Dani anteriormente, con disponibilidad de agua adecuada, en términos generales, y con una alta intención de siembra por parte de los productores de sembrar trigo. Para esta zona proyectamos un aumento de área de un 20%. Pero, por otro lado, en los núcleos la situación es un poco diferente. El agua disponible en el suelo no es la adecuada, pero los productores sí tienen mucha intención de siembra. Por lo cual, en esta zona, proyectamos una baja de la superficie del 17%. Y nos preguntamos, ¿hasta cuánto en esta zona puede disminuir la superficie de trigo? Y aquí esto va a depender de las precipitaciones en el corto plazo para afrontar la siembra y de precipitaciones en primavera necesarias durante el periodo crítico del cultivo. ¿Y qué quiero decir con esto? ¿Y qué es lo que nos dicen? Que el productor va a sembrar con el agua justa y queda confiado en que las precipitaciones de primavera alcancen en el momento de mayor demanda de los cultivos. Pero, ¿y hasta cuándo tenemos tiempo de sembrar? En este gráfico les muestro cómo es la dinámica temporal del área sembrada de trigo. Sobre el eje de la Y tenemos superficie sembrada en porcentaje en función del tiempo. Es un gráfico de avance de cosecha. Lo que vemos acá es que el 80% de la siembra se realiza entre la primera semana de junio y la última semana de julio. Nosotros somos el puntito rojo. Es decir, que es crucial lo que suceda dentro de los próximos 15 a 30 días con respecto a las precipitaciones. Por suerte nos diste buenas noticias, Eduardo. Ahora nos movemos hacia el oeste. Acá la situación es un poco más adversa. Los perfiles no se recargaron, seguimos teniendo falta de humedad. Y por otro lado, las precipitaciones a corto plazo no se ven tan claras como en la otra zona. Por lo cual, para esta zona proyectamos una disminución del área sembrada de un 7%. Finalmente llegamos a la región sur. Esta región es clave para las estimaciones de la campaña fina. Como decíamos en las primeras presentaciones, acá se produce el 43% de los cultivos de fina a nivel país. ¿Y qué sucede? En este área predominan el cultivo de trigo y el cultivo de cebada. El 76% de la cebada sembrada en el país se encuentra en esta zona. Afortunadamente, tenemos una adecuada humedad para la siembra. Por lo cual, para esta zona, se proyecta un aumento del 5% en el área sembrada con cultivos de fina. Y ahora la pregunta, ¿pero cuánto de trigo y cuánto de cebada?
A un mes de iniciar la siembra en esta zona, los productores están un poco indecisos aún. Que siembren cebada o trigo dependerá de los márgenes relativos entre ambos cultivos y de la ventaja agronómica del doble cultivo de cebada soja versus el doble cultivo de trigo y soja. ¿Y qué quiero decir con esto de ventaja agronómica? La cebada se cosecha con unos días de anterioridad que el trigo, lo cual permite a los productores realizar sojas de segunda con mayor potencial de rendimiento. En resumen, para el norte, la humedad de los perfiles permite que el trigo vuelva a tener superficies cercanas a los máximos de la zona. Para el centro-oeste, la reducción en la superficie puede atenuarse por lluvias próximas que permitan sembrar y expectativas de buenas precipitaciones en primavera. Para el centro-oeste, la situación de escasa humedad y perspectivas de poca recarga en los próximos meses afectará el área sembrada. Y finalmente, para el sur, los perfiles cuentan con muy buena humedad para realizar los barbechos de fina. El foco estará puesto en la relación cebada-trigo. Y aquí viene la esperada plaquita con los números. Chan, chan. Bueno, en cuanto a trigo, la superficie sembrada proyectada es de 6,3 millones de hectáreas. En cuanto a producción, de 18 millones de toneladas. En términos de variación interanual, la superficie aumentaría en un 3% y la producción en un 45%. Con respecto a la cebada, la superficie sembrada se mantendría en 1,3 millones de hectáreas, mientras que la producción aumentaría a 5 millones de toneladas, que es un 32%. La campaña fina total es de 7,6 millones de toneladas de área sembrada y de 7,6 millones de hectáreas sembradas y de 23 millones de toneladas en producción. Muchas gracias. Bueno, y ya ahora terminando, levanto un poquitito, parece que se escucha, ¿no? Esta es la última parte de la presentación, tenemos unos 20 minutos para pasar al coffee break, así que voy a tratar de ser rápido para lograr responder 2 o 3 preguntas que llegaron de ustedes y que está bueno para armar un poco de interacción respecto a las dudas que han quedado o incluso necesidades de mayores detalles de algunas cuestiones que fuimos diciendo. Así que rápidamente lo que voy a mostrar ahora es, dado estos informes de producción y dado lo que vemos desde el punto de vista de la demanda, que vamos a ver 2 rápidas fotitos al respecto, cuál es el impacto que tiene, más que nada en las grandes variables macroeconómicas de Argentina. Por un lado, pasemos a ver lo que es la demanda, entonces. En molienda, en consumo interno, en lo que estamos viendo, es una situación estable respecto a lo que veíamos el año anterior y estable vinculado con los últimos 5 o 6 años de demanda interna de trigo en Argentina, en valores cercanos a los 6 millones de toneladas, un poco más, un poco menos, dependiendo de la exportación de harina que Argentina logre, pero en esos valores relativamente estabilizados. En cambio, para lo que es la exportación, la misma de grano tal cual, de grano de trigo, la misma estaría respondiendo a este incremento productivo que acabamos de ver con la estimación de Cecilia, de estimaciones agrícolas, de 18 millones de toneladas. Lo que vemos en el gráfico de la izquierda, en esa línea de abajo que corta en marzo, es la evolución de las exportaciones de esta campaña de solo 12,4 millones de toneladas, reflejando naturalmente esa caída productiva que ya todos conocemos, que ya todos hemos dado como una realidad lamentable de este año y que termina impactando en una proyección de exportaciones finales de 5,9 millones de toneladas. Pero con el nuevo dato de producción, de concretarse esta cifra que acabamos de ver, clima mediante,
las posibilidades de salto productivo exportador serían relevantes, de algo así como un 90%, para estar levemente por encima de las 11 millones de toneladas de exportación de trigo. Con eso, con estos números de producción, que es un incremento respecto del 42% respecto de la campaña pasada, lo que vemos es que tiene una traducción en términos de valor agregado, y cuando digo valor agregado es perfectamente una analogía de lo que es PBI, el PBI triguero podemos llamar, o PBI triguero cebada de la campaña fina de cultivos de invierno, de un aporte de nuestra economía de 5.400 millones de dólares. Eso implica un salto respecto del año pasado del 33%, que es un salto de magnitud considerable y que lo vamos a estar viendo en los números, por ejemplo, de la actividad económica, de la actividad mensual, de la actividad económica de Argentina, en diciembre del 23, en enero del 24, febrero del 24. Es decir, va a ser un aporte positivo de cierta magnitud, muy favorable en términos de esa generación adicional de PBI. Por el lado de exportaciones, ese salto hacia algo más de 11 millones de toneladas, evaluado los precios actuales que conocemos de los FOB al momento de venta, estamos estimando algo así como 4.500 millones de dólares de divisas de exportación, tanto para trigo como para cebada. Esto es particularmente relevante porque, como todos sabemos, el sector agroindustrial como un todo es el principal oferente de divisas en nuestro país. El 65%, un poco más, un poco menos, depende del año del total de las exportaciones de Argentina, la genera el sector agroindustriales. Y los cultivos de invierno tienen la especial característica de ser los primeros dólares que ingresan a la economía. Repito, en diciembre, enero y febrero, donde todavía los dólares de la cosecha de maíz y de soja no ingresaron, son un aliciente muy positivo para las arcas del Banco Central, pero para toda la economía, que sí requiere de esas divisas para sus procesos productivos, atesoramiento, mercados financieros, etc. Toda vez que estas divisas mayormente son divisas netas. Lo que el sector exporta luego demanda muy poco en términos de insumos importados, con lo cual ver una suba de un 50% en la generación de divisas para la próxima campaña es realmente una muy buena noticia para el gobierno que viene y para todos los argentinos. Y por último, en términos de recaudación fiscal, también fuertemente apalancado en esto de mayor actividad económica, que se apalanca en este incremento productivo que genera aguas abajo y aguas arriba de la cadena, mayor movimiento económico por mayor venta de insumos, semillas, paquetes tecnológicos, productos fitosanitarios, naturalmente mayor movimiento de camiones, contratistas, asesores, por supuesto mayor necesidades de acopio, aprovechando que estamos en este importante seminario de la Federación de Acopiadores, acondicionamiento de granos, etcétera. Todo un movimiento que genera también incremento en el pago de impuestos, de un sector que casualmente también tiene de las presiones tributarias más altas de toda la economía argentina, porque no solamente tiene que pagar todos los impuestos tradicionales del sistema tributario argentino, que toda actividad tiene que hacer, sino que además recae sobre sí los conocidos derechos de exportación. Toda vez que los derechos de exportación están fuertemente vinculados o directamente vinculados con las cantidades exportadas y dado el salto de las exportaciones, estamos previendo que el aporte en términos impositivos sería de casi un 30% de incremento entre una campaña y la otra. Y por último, no quiero olvidarme de mencionar esa composición de valor agregado, que en definitiva es la generación de riqueza de los cultivos de invierno de este año, cuál es su composición puertas adentro, digamos, desagregando un poco los efectos, tanto positivos como negativos, que terminan alcanzando ese valor final de incremento de un 33%. Por el lado positivo, los principales dos variables son, por un lado, el efecto de las cantidades. Tenemos más trigo, tenemos más cebada, genera mayor actividad, genera mayor generación de riqueza, mayor generación de valor agregado. Y a su vez, esa reducción que vimos en el precio de los insumos implica que para producir más utilizamos además menos insumos en términos de costos, también genera un incremento de lo que es el valor agregado o el PBI triguero y de la cebada. Lo que juega un poco abajo y compensando esto es el efecto precios. Los precios son menores que lo que tuvimos el año pasado, motivo por el cual es levemente un contrapeso, digamos, de este valor. Ahí vemos que ese efecto negativo es de casi 1.000 millones de dólares, pero en definitiva el resultado neto, que es lo que importa, genera ese crecimiento de 33 puntos y alcanzando los 5.400 millones de dólares. Este gráfico simplemente rápido para ver la composición de las exportaciones, dado que es tan importante la economía argentina. Fíjense que el salto que estaríamos esperando para el 23-24 de concretarse las proyecciones que acabamos de ver es realmente significativo, llegando a 4.500 millones de dólares, como veíamos recién,
y quedando, si bien por debajo del anterior récord de hace 2 años, no tan lejos, pero sí suficientemente por encima de las campañas anteriores. Este es un doble efecto de mayores cantidades plus muy buenos precios o precios que todavía son buenos respecto de la historia en Argentina. Ahora, hasta ahora hemos visto oferta, hemos visto producción, hemos visto demanda, hemos visto valores de tecnología, hemos visto rentabilidad, hemos visto situación climática y nos vamos a tomar una pequeña pausa de todo que es coyuntura 23-24 para ver un poquitito más allá. Y lo que planteamos es esta producción de 23 millones de toneladas que acabamos de ver para la campaña 23-24, ¿a cuánto podría ascender en los próximos 5 años y en los próximos 10 años de mediar un escenario de políticas que sea distinto al que tenemos hoy en día en Argentina? Y en ese sentido vamos a ver la primera barra, no la que dice hoy, la siguiente, que dice DEX-REX, que es un escenario en el cual las políticas agropecuarias son iguales o muy parecidas a la que teníamos en el 2015, que fueron las políticas que tuvieron el mayor nivel de derecho de exportación asociados con fuertes cupos de exportación, fuertes restricciones cuantitativas al comercio exterior de estos cultivos. En ese escenario, fíjense que la producción no sube, se queda constante a lo que estamos proyectando para el actual, es decir, en 5 años Argentina podría estar produciendo lo mismo, aún a pesar de que en este año hacemos un lanzamiento que sale de un escenario de un clima seco y no el mejor para encarar un año. Es decir, si fuera un año normal este que estamos enfrentando, lo que estaríamos viendo es una caída en un escenario en el cual las políticas sean un poco peor que las que tenemos hoy. Es decir, las políticas importan. Y digo que importan porque luego presentamos 3 escenarios alternativos. El que le sigue, que como ven sube hasta 28 millones de toneladas, se basa simplemente en una baja gradual de derechos de exportación. Solo eso. No se plantea que en 5 años estén en cero. Una reducción de 2 puntos o 3 puntos porcentuales por año en estos 5 años. En ese caso, fíjense que solo con esa medida ya podríamos estar produciendo cerca de 28 millones de toneladas. Pero si somos un poco más ambiciosos y decimos, ¿qué pasaría si todo este proyecto que el Consejo Agroindustrial Argentino está motorizando y que hoy el presidente de la Bolsa, José Martín, comentó en su discurso de apertura, se llevara adelante, en el cual no solo se redujeran los derechos de exportación en esa magnitud reducida de solo 2-3 puntos por año, sino además se trabajara en esquemas de políticas de promoción de exportaciones, de inserción internacional, de apertura de mercados, políticas de desarrollo productivo, seguros agrícolas y toda una serie de políticas que se promueven desde el Consejo y que mejorarían la productividad del sector más allá de la parte impositiva, podríamos alcanzar en solo 5 años los 30 millones de toneladas, incluso superarlos. Y estos 2 escenarios tienen la particularidad adicional de que no tiene costo fiscal, porque esa pequeña baja de derechos de exportación es más que compensada por estos saltos productivos que estamos proyectando. Es decir, es un escenario win-win, gana más el sector privado, gana más el sector público, gana más la economía mundial que pueda abastecerse de mayores cantidades de trigo y cebada para asegurar o para mejorar la seguridad alimentaria global, podría utilizar mejor tecnología, podría llevar adelante mejores procesos productivos amigables con el medio ambiente y toda una serie de mejoras que implicaría políticas que sean menos restrictivas que la que tenemos hoy. Y por último el escenario, igual que el anterior, pero a 10 años. Y fíjense que en ese caso, en 10 años, podríamos estar soñando con una producción de 35 millones de toneladas. Como siempre me gusta decir en este tipo de cálculos y de escenarios alternativos, es conservador. Es conservador porque implica el cambio tecnológico leve. En los próximos 10 años pueden ocurrir un montón de innovaciones que hoy ni siquiera conocemos, o los productores podrían tomar la delantera y ser mucho más agresivos aún con este paquete de incentivos y utilizar mucha más tecnología que lo que está haciendo hoy. Con lo cual ese es un escenario que podríamos decir, no sé si de mínima, pero sin lugar a dudas, razonable de incremento, sabiendo que lo más probable es que esté encima por arriba de esto. Con esto agradecemos desde la Bolsa Cereales su tiempo, pero me había olvidado que tenía los comentarios finales, de resumen que siempre están, que lo que simplemente dicen es, para resumir muy rápidamente lo que hemos dicho, hay oportunidades en el mercado internacional, por supuesto que hay muchísima incertidumbre. La primera parte de la mañana estuvimos viendo Rusia, Ucrania, no hablamos, pero podemos haber hablado de la relación China, Estados Unidos, Taiwán, hablamos mucho de la invasión rusa en Ucrania, hablamos de la situación de los mercados internacionales, realmente incertidumbre, pero no obstante, una oferta que tiene lugar donde alocarse. Tiene lugar, si producimos más, Argentina puede colocar esas cantidades adicionales en un mercado competitivo. Tenemos riesgos a las bajas, el fundamental es el climático,
Gracias. Por suerte, los pronósticos no son desalentadores. Tenemos que ver que finalmente terminen ocurriendo las lluvias pronosticadas. Hay otras políticas que podrían jugar y son riesgos a la baja también. No podemos descartar un escenario en el cual, en lugar de transitar ese recorrido virtuoso de políticas que mejoran la situación, caminan o desandan ese camino y van hacia un lugar inverso, y en lugar de enfrentar mejores políticas, enfrentamos políticas que generen mayor desincentivo a incrementar el área sembrada, mejorar los paquetes tecnológicos. Claves de corto plazo, restricciones que pueden ser latentes, pero de aplicarse sería una pena en una campaña como esta. Disponibilidad de insumos, en aquellos insumos que se necesitan ser importados en determinado tiempo. Hoy no se ve como una limitante acuciante en este momento, pero bueno, eventualmente podría serlo si alguna cuestión se complica. Y lo mismo con esquemas de financiamiento, sobre todo en aquellas regiones que han vivido la seca de la manera más cruda posible, lamentablemente. Y las claves de mediano y largo plazo, insisto, las políticas públicas importan, generan grandes incentivos o grandes desincentivos a producir e invertir más o a producir e invertir menos. Así que ahora sí, con esto muchísimas gracias a todos, especialmente a la Federación de Acopiadores. Desde la Bolsa de Cereales hemos lanzado nuestra campaña FINA, un año más, en conjunto con los acopiadores, así que muy contentos y agradecidos de esta oportunidad. Pero vamos a pasar a las preguntas. Son varias, tenemos 10 minutos, así que le pido, vamos a ir resumiendo un poco y respondiendo rápido para poder dar luz a la mayor cantidad que se pueda. Las primeras que habían llegado cuando yo estaba sentado estaban más vinculados con la parte económica, planteaban cuestiones de precio, cuestiones de costos, de márgenes y de incentivos a qué tan probable o cuáles son los riesgos al escenario que nosotros presentamos. Entonces, para hacer una respuesta global a todas esas, que son 4 o 5 preguntas, me animaría a decir lo siguiente. Por un lado, insisto con que los precios, primer punto, los precios son buenos. Si recordamos lo del año anterior, claramente vamos a ver una foto un tanto no tan interesante, pero si recordamos un poco la historia y vemos en qué lugar estamos de los últimos 5 años, 10 años, 15 años, el escenario de precios es bueno. De hecho, no lo hicimos para esta presentación, pero cuando vemos de los últimos 20 años, entre el 9, 10 y 12% de los días tuvimos precios superiores a lo que estamos viendo hoy. Es decir, que el 90% de los días los precios fueron inferiores a lo que estamos viendo hoy. Por el lado de los costos, bajaron y asumiendo que la disponibilidad está, bajaron más que proporcionalmente respecto de lo que bajaron los granos. Con lo cual, es un aliciente para pensar esos márgenes que veíamos hoy y presentados por Sebastián, de que la situación desde el punto de vista económico es un incentivo concreto a una mayor siembra, ¿no? A este incremento que planteaba Cecilia. Cada región tiene su particularidad, cada región tiene su propia restricción. El tema de financiamiento es algo que surge de manera rotunda en todas las encuestas que hemos realizado, en algunas zonas más que proporcionalmente. Pero tenemos la expectativa de que finalmente se va a terminar cubriendo de distintas maneras esas necesidades que existen, utilizando capital propio, con esquemas de canje, con apalancamiento con el sistema bancario, distintos sistemas que los argentinos conocemos muy bien y que todos los años se aplican en mayor o menor medida en función de las necesidades. Y dicho eso, el factor fundamental, el climático, esa es la restricción más grande. Esa es la nube de palabras, lo veíamos más grande, es el mayor efecto de la incertidumbre todavía hoy reinante para decir cuál es el riesgo a la baja de la proyección que tenemos. De cumplirse las estimaciones de lluvia, tenemos mucha confianza con el número de intención de siembra, porque se ve, es muy claro, está. Esa búsqueda de revancha luego de 2 campañas muy malas es claramente un indicador muy fuerte que recibimos de parte de nuestros colaboradores. Pero el desafío es, o el desafío no, sino la expectativa está puesta en llueve o no llueve. Y si llueve, ¿cuánto y en qué zona? Esos manchoneos que planteaba hoy el ingeniero Sierra, es clave hacer un seguimiento muy fino para ver cómo deja cada una de las situaciones. Creo que no me olvidé ninguna de las variables, por lo menos en esa línea. Así que voy a pasar a la siguiente pregunta que estaba vinculado con lo climático y con lo tecnológico. Por el lado de lo climático, la pregunta venía con la tendencia que planteó el ingeniero Sierra, vinculada con menores lluvias. El ingeniero Sierra hizo un raconto de memoria, pero muy preciso, de las últimas niñas, cómo eran más frecuentes y cómo además se repetían en años seguidos con mayor frecuencia que en el pasado reciente. Entonces la pregunta iba asociada por un lado, ¿qué se debía un poco a este nuevo comportamiento y cómo lo veía hacia adelante en el mediano plazo? Y asociado a eso, y a raíz quizás de un comentario del ingeniero Sierra que dijo en un momento,
Esto va a implicar que la producción, que el sistema productivo argentino se vaya acomodando a una realidad de menor humedad promedio por año. Bueno, ¿qué estamos viendo desde el RETA, desde el relevamiento de tecnología agrícola aplicada, de qué está pasando, cómo fue evolucionando en los últimos años y qué se espera eventualmente para adelante? Así que, Eduardo, si te animás a arrancar, por favor, con la respuesta. Bueno, a ver si entendí bien. Lo que están preguntando es la tendencia en el mediano plazo, ¿verdad? Correcto. Ramiro. Bueno, sí, saben que hay una observación de hace ya como 40 años que se hizo justamente en la zona más sensible al régimen de lluvias, que es el sudoeste de Buenos Aires. La hizo el director de la estación Bordenave, el ingeniero Don Adolfo Glave, un brillante profesional que acaba de fallecer hace poquito, ¿verdad? Que planteó que tiene un régimen de lluvias, la región pampeana, que si ponemos un promedio, está unos 50 años encima del promedio. Esos 50 años por encima del promedio terminaron en 2006 y ahora vamos a 50 años por debajo del promedio, de los cuales estamos en 15, ¿sí? Entonces nos falta, para llegar a la parte más baja del promedio, que son los 25, nos faltan 10. O sea que los años más secos serían los 2033. Luego empezaría a subir y más o menos por 2058, 60 estaríamos empezando a superar el promedio. ¿Me explico? Entonces, ¿qué ocurre? Eso va para abajo, se nota, porque cada vez que hay una de estas líneas dobles decimos el récord, y desde que fue los 2007, 8, 9, que fue terrible porque nos agarró desprevenidos. Yo vengo diciendo, no es el récord, es el prolegómeno del récord que va a venir. Yo viví el final de la otra fase seca, los años 50. Saben que en el año 51 comimos pan negro, porque el general Perón honró las exportaciones a Europa que teníamos comprometidas. Europa estaba con hambre en los años 50. Argentina se quedó sin trigo, porque fue un invierno que entre la seca, el pulgón verde de los cereales y la roya negra, nos liquidaron una cosecha de trigo que ya era de 6 millones de toneladas, nada más, a 2. Fíjense qué lujo, 12 millones el año pasado, ¿verdad? Porque tenemos otra tecnología. Pero, ¿qué ocurre? Va a haber que trabajar con menos agua. Cuando yo era estudiante de agronomía hace 60 años, los planteos eran lo que usó, no sé quién, si el planteo defensivo, vos lo contaste, ¿no? Planteo defensivo. Variedades de seguridad de cosecha, buena sanidad, porque miren que hay enfermedad de clima seco. Yo lo que decía es tenemos que recordar esa época porque estamos yendo para abajo. No es siempre para abajo, este año va a ser un poquito para arriba. Después pueden venir 2 años abajo, después un año buenísimo. Pero, ¿qué pasa? En promedio estamos yendo hacia la parte de abajo. Esto después lo estudió el doctor Bigliso en Intanguil, ¿verdad? Con otros elementos científicos, pero como se dice, está medio comprobado. Y esto es lo que, en resumidas cuentas, lo que se puede contar, Ramiro. Muchas gracias, ingeniero Sierra. Le damos el micrófono entonces a Daniela para que complete con tecnologías de procesos e insumos vinculados a esto. Bueno, nosotros desde el relevamiento de tecnología agrícola aplicada venimos viendo 2 cosas. Primero, que la tecnología es súper dinámica, entonces nosotros hacemos un relevamiento todos los años en el cual vamos incorporando variables. Eso nos da una idea de lo dinámico que es la tecnología y más en el sector agropecuario. Y también nos damos cuenta de que hay prácticas que ya están asentadas. Por ejemplo, la siembra directa, que no baja de 80% del área. Pero hay otras prácticas que se vienen incrementando en estas últimas campañas más complicadas. Y están relacionadas con lo que yo les contaba antes, que es hacer más eficiente el uso de los insumos y los recursos.
Por ejemplo, la aplicación variable de insumos, tanto de herbicidas, de semillas, de fertilizantes, se viene incrementando en la mayoría de los cultivos. Tiene distinta distribución geográfica. Capaz en el norte se acentúa un poco más la aplicación variable de herbicidas, mientras que en zona núcleo un poco más de fertilizantes y semillas. También viene acompañado del crecimiento en el análisis de suelo, en saber qué tenemos y cuánto debemos fertilizar, no fertilizar así al tantán. Y son prácticas que se vienen incrementando y que hacen más eficiente. Y esta eficiencia va de la mano de los recursos, del ambiente, de cuidar al ambiente, de trabajar de una manera sustentable y también de lo económico, porque muchas de las decisiones que toman los productores son económicas más que técnicas. Entonces, si acompañamos la economía con la sustentabilidad, que es lo que nosotros venimos viendo, vamos a ir hacia un camino y hacia un equilibrio de producción. Muchísimas gracias. La última, un minuto nada más para Cecilia Conde. La pregunta es, ¿cómo se comparan las proyecciones que acabas de dar a conocer con las que lanzamos hace cosa de un mes de pre-campaña de trigo? En el precampaña de trigo, el área sembrada fue de 6,7 millones de hectáreas, un 5%, o sea, esta estimación es un 5% menos que la de hace un mes atrás. Esto se debe principalmente a la baja en área en la zona central de la región agrícola. Bueno, muchísimas gracias a todos, ahora sí. Y invito yo, me imagino, no sé, Paul, vos, al coffee break. Bueno, agradecemos con un aplauso al equipo de la Bolsa de Cereales, liderado por Ramiro Costa, el asesor en agroclimatología, Eduardo Sierra, Sebastián Gariboldi, Daniela Regueiro y Cecilia Conde. Y los invitamos a todos a tomar un cafecito para seguir con la programación de Agrotendencias 2023. Muchas gracias.